Capítulo 8. La triple A. Hay 3 cualidades que debemos tener en mente. Por ello, dedicaremos todo este capítulo a ellas: la actitud, la aptitud y la altitud. El progreso, el avance y los logros que alcancemos en nuestra vida financiera se deberán en gran medida a estos factores. Actitud. Se puede decir que la actitud y forma de actuar de una persona, el comportamiento que asume para hacer las cosas o la manera de dirigirse a alguien es su forma de ser. Tal manera de actuar también se puede considerar en cierta forma como definición de nuestro carácter. La actitud es el estado de ánimo que se expresa de cierta manera, por ejemplo, una actitud conciliadora. Es también la postura del cuerpo de una persona, cuando transmite algo de manera eficaz o cuando muestra la disposición y el ánimo de hacer algo. Jesús tenía siempre una actitud positiva en todo tiempo y en toda circunstancia. Tal vez sea fácil tener una actitud positiva cuando todo va bien, pero cuando las cosas no funcionan como queremos o planeamos, usualmente nuestra actitud se transforma en una actitud de fracaso. Jesús nunca tuvo actitud de fracasado, aunque las circunstancias así lo hicieran parecer. Imagina a un hijo de un rey siendo encarcelado, vituperado, odiado, maltratado y además crucificado. Seguro, todos dirían de él, es un fracasado. Pero todos sabemos que no fue así. Él siempre confió en que alcanzaría la victoria que nuestro Padre Celestial le tenía preparada y entendía que había un camino a seguir. Y una parte de su trayecto parecía un fracaso, pero no lo era. Tal vez los demás, aún sus propios amigos, lo dudaron, pero él nunca dudó de su éxito y victoria. Por eso es importante aprender y seguir la vida de Jesús por su actitud positiva ante toda situación. La actitud también ha sido definida como un estado de la disposición nerviosa y mental que se organiza a partir de las vivencias y orienta o dirige la respuesta de un sujeto ante determinados acontecimientos. La actitud de Jesús siempre fue consistente en todo acontecimiento y nunca varió. Aunque muchos procuraban matarlo, él seguía amando a la gente, entendía su ignorancia espiritual y por tal motivo no actuó indebidamente. Lo que normalmente nos pasa en situaciones difíciles, como cuando alguien nos trata mal o no entendemos sus motivos, es que solemos reaccionar de la misma manera que nuestro adversario, en vez de amarlo y comprenderlo. Sin embargo, a diferencia de nosotros, la actitud de Jesús siempre fue compasiva, sabia y prudente. Por lo tanto, vista desde la óptica secular, la actitud es más bien una motivación social antes de una motivación biológica. A partir de la experiencia, las personas adquieren una cierta predisposición que les permite responder a los estímulos. Jesús aprendió que entre su pueblo tendría 1000 enemigos, y aún sus propios amigos podrían traicionarlo. Esto es algo usual en las personas triunfadoras y exitosas, o los que están en camino a hacerlo. Muchos de nuestros amigos o personas de confianza se convierten en nuestros adversarios. Es difícil tener una actitud correcta hacia ellos, pero Jesús la tuvo. Amar a tus enemigos es difícil, sí, pero no imposible. Es cuestión de mantener una actitud positiva. Jesús, en su actitud positiva, siempre entendió que había gente mal agradecida ante su ayuda, por más poderosa, milagrosa que fuera. Tal vez ese fue el caso de los 10 leprosos que fueron sanados. Solo uno de ellos regresó a dar gracias y reconocer que el poder de Jesús lo había sanado a él y a los otros 9. Por esta actitud de agradecimiento, no solo fue sanado, sino también salvado. A diferencia de los otros que no tuvieron tal actitud de gratitud, solo fueron sanados. La actitud de Jesús no mermó ni cambió por la ingratitud de los 9 ingratos, sino que aplicó su afecto en el agradecido, dándole algo mucho más importante: la salvación. La actitud de Jesús fue siempre congruente con sus hechos, siempre cumplió lo que dijo y en su tiempo. Dijo siempre lo que pensaba y fue coherente con lo que decía, a diferencia de muchos de nosotros que pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra distinta, con lo cual manifestamos más que una mala actitud, una dislexia cognitiva. Jesús siempre tuvo la actitud correcta. La psicología social se encarga de estudiar las actitudes de los seres humanos para predecir posibles conductas. Cuando se observan las actitudes de un individuo, es factible prever su modo de accionar. La actitud de Jesús muchas veces fue impredecible, aún hasta por sus propios discípulos, pues siempre fue justa,
sabia y fuera de serie. Tal es el caso cuando alimentó a 5,000 personas. No tenían alimento en aquel lugar desierto, no había ni siquiera agua, pero uno de sus discípulos le dijo: Maestro, envía a estos a sus casas para que coman. Pero Jesús le respondió: No, dadles vosotros de comer. Ya me imagino la actitud del discípulo, pensando: pues, ¿de dónde? Si aquí no hay nada, ¿qué les daremos? Olvidaba que con él estaba el que todo lo puede. Se le olvidaba que estaba con el Hijo de Dios y que tan solo una palabra suya bastaría para convertir un pedazo de pan en alimento para 5,000 personas. Día a día Jesús sorprendía a sus discípulos y a sus seguidores con su actitud, no solo con sus milagros y poder, sino también su actitud. Puedes encontrar la historia completa en Mateo capítulo 14. Las actitudes cumplen con diversas funciones en la vida social. De acuerdo con el mundo real, existen varios tipos de actitudes. Una actitud desinteresada es la que lleva a una persona a tener presente a otra, no como un medio para conseguir algo, sino como un fin para alcanzar un beneficio propio. Para conseguirla son necesarias 4 cualidades: disponibilidad, apertura, aceptación y solicitud. Jesús siempre actuó desinteresadamente cuando ayudaba o beneficiaba a alguien, así que, ¿qué podríamos hacer nosotros por Él cuando Él ya ha hecho todo por nosotros? Sin embargo, muchos no lo entendían así, y su actitud no era siempre bien recibida. Debemos entender que el tener la actitud correcta no siempre nos va a traer los resultados esperados. La actitud manipuladora es la que ejerce una persona para alcanzar un fin personal y tiene en cuenta al otro como un medio, otorgándole la atención suficiente para conseguir su objetivo. Jesús nunca tuvo una actitud manipuladora con ninguno de sus seguidores. Algunos de ellos sí trataron de manipularlo, en cambio. Uno de ellos le dijo: Señor, quiero seguirte, solo déjame enterrar a mi padre. A lo cual Jesús contestó: deja que sus muertos entierren a sus muertos. Si en verdad hubiese tenido una actitud manipuladora, hubiese dicho: muy bien, te espero la próxima semana o el próximo mes, pero no dejes de venir. Con ninguno de ellos usó la fuerza, ni echó mano de las amenazas como hacen los manipuladores. Tampoco sentenció a nadie por no seguirlo, simplemente asumió la actitud correcta. Una actitud integradora es propia de una persona que busca no solo su beneficio, sino también el de quienes la rodean. Se basa en una estrecha comunicación entre 2 o más personas cuyo objetivo es la unificación y la integración. Por último, solo resta decir que las actitudes no solo modifican el comportamiento individual, sino también grupal. Una persona con una actitud positiva frente a los problemas puede conseguir incentivar a otros a salir adelante y a mejorar, mientras que una con una actitud negativa consigue fácilmente infectar al equipo y guiarlo a una conducta que lo llevará al fracaso. Aptitud. En psicología, la palabra aptitud alude a las condiciones psicológicas de una persona que se vinculan con sus capacidades y posibilidades en el ámbito del aprendizaje. El concepto tiene su origen en el vocablo latino optus. Por ejemplo, mi hijo tiene una gran aptitud para la música. Buscamos gente con aptitud para la generación de nuevas oportunidades comerciales. Lo siento, pero no tengo aptitud para este tipo de trabajo. Mi mamá tiene muchas aptitudes para cocinar. Todo le queda rico, con buen sazón, y casi nada se le quema o sabe raro. ¿Por qué estudiar o aprender de Jesús? Hasta ahora no ha habido ningún líder con las aptitudes de Jesús, y seguro nunca más lo habrá. Él supera todas las capacidades humanas. Con respecto a las aptitudes físicas, ningún atleta olímpico ni súper ejercitado soportaría caminar en el desierto 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Yo creo que a lo sumo durarían una semana. Si hablamos de la aptitud de socializar en múltiples ocasiones y en diferentes lugares, Jesús fue atacado por sus enemigos y, aunque procuraban matarlo, él no pensó en tomar venganza. Al contrario, pensó en perdonarlos. No me imagino a otro ser humano con semejante aptitud de control interno y de control de emociones o autocontrol. ¿Habrá algún otro en el mundo que piense igual? Jesús es la única persona con tal aptitud y dominio propio.
Hablemos de la aptitud, de ponerse en lugar de los demás. La mayoría de las personas en este planeta piensan, primero yo, luego yo, después mis hijos, luego mi familia, luego mi trabajo y tal vez después mi prójimo. Pero con Jesús no tenemos el mismo panorama. Él primero pensó en los demás, el prójimo, en alimentar al hambriento, en dar agua al sediento, en perdonar al pecador, en sanar al enfermo y dar esperanza a los presos, ayudar a la viuda, dar cuidado al desprotegido, en fin, primero eran los demás. Nótese en los evangelios que siempre eran personas que no conocía, eran extraños, porque ¿qué de extraordinario tiene hacerle favores a nuestros amigos o familiares? No pienso que haya otra persona en este planeta con ese nivel de aptitud. ¿Y qué de tener una aptitud de genio? Pues en el Evangelio de Juan, Jesús sale al encuentro de unos eruditos de la ley, quienes se sorprendieron de las enseñanzas de Jesús a pesar de no haber estudiado. Tal vez alguien te sorprenda porque fue a Harvard o hable 5 idiomas, pero cuando alguien habla de sabiduría a otros que se consideraban sabios, ese es otro asunto. Te recuerdo que la universidad da conocimiento, mas no sabiduría. Le estaba enseñando a ellos. Tremenda vergüenza para los que estaban con él, quienes se decían a sí mismos, ¿quién es este que sabe tanto? Podría ser un libro entero y otro más hablando de las aptitudes de Jesús. Pero por ahora, solo quiero reafirmar que Él es digno de imitar por ser único y verdadero Hijo de Dios. Dios nos ha diseñado distintos a todos los seres humanos. Aún los siameses tienen aptitudes diferentes. Dios nos dio un ADN para diferenciarnos unos de otros. Pero ese ADN tiene un origen y es el del mismo Dios, quien quiere que seamos igual a Él. Nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio libertad de elegir. Si nos queremos parecer a Él, basta acercarnos a Él en oración y convicción, estudiando y disponiéndonos a aprender su palabra. Será fácil parecernos a Él y aprender de sus aptitudes. Ninguna enseñanza en el mundo será superior ni mejor. Por eso, te invito a que antes de estudiar algo, primero estudies la palabra de Dios, para que puedas fundamentar todo cuanto hagas en ella, y todo lo que aprendas esté basado en la ley de Dios, y todo te saldrá bien. Aptitud de líder. Jesús, el líder modelo. Jesús es el líder por excelencia, partiendo de la base que ha influido en la historia de la humanidad. Él modeló con su vida la esencia de un liderazgo genuino. Su vida está llena de pasajes y experiencias poderosas para todo aquel que desea influir sobre las personas. La suya fue una vida de dependencia de su Padre. Fue un ejemplo de amor al prójimo, servicio desinteresado, mansedumbre, paciencia, pureza y dominio propio. Sus palabras: el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el último. Separa a los genios de los falsos líderes. Algunas características de Jesús como líder. Jesús es un líder con poder, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, dice Marcos capítulo 1, versículo 22. Jesús es un líder virtuoso. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Jesús es un líder en la selección del personal. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, dice Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Jesús es un líder con visión, pero Él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, dice Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús es un líder con una misión. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Mateo capítulo 9, versículo 13. Jesús es un líder perdonador.
Jesús perdona a la mujer sorprendida en adulterio. En esta enseñanza donde querían matar a la mujer a pedradas, Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, no hubo quien la acusara. Jesús quiere ser nuestro líder, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. La aptitud comprende desde la capacidad para entender enunciados y textos hasta el razonamiento abstracto y lógico, pasando por las habilidades manuales y el poder del análisis. Hay que destacar también que la aptitud está estrechamente relacionada con la inteligencia y con las habilidades tanto innatas como adquiridas, fruto de un proceso de aprendizaje. Cada persona en el mundo que considere a Jesús como su propio líder debe responder a la pregunta que hizo Caín en el huerto del Edén: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? El sufrimiento de otros nos debe causar dolor. En la palabra de Dios, la responsabilidad social de los seguidores de Cristo hacia el pobre y necesitado no es de menor importancia que la predicación del Evangelio, ni es opcional. Es una parte importante de las enseñanzas de Jesús, tanto que nos dice: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Mateo capítulo 25, versículo 40. Altitud. Algunos sinónimos de altitud serían altura, elevación, alteza, nivel, distancia vertical que separa un punto respecto de otro que le sirve de referencia. En el área espiritual, Dios quiere llevarnos a un lugar más elevado aquí y ahora. Es erróneo pensar que Dios nos va a premiar hasta llegar al cielo. En la Biblia queda claro que si hacemos las cosas como Dios manda, Él nos dará altitud ante los demás. Él sabe que es algo que se disfruta, que causa deleite cuando nos esforzamos por algo y después obtenemos un premio. En el aspecto económico, Dios quiere darnos también altitud para seguir el ejemplo de Cristo. En el libro de Proverbios afirma que Dios da a los que le aman, y dice en el capítulo 8, versículos 17 al 19, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. En el mismo libro, Salomón expresó: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios capítulo 13, versículo 4. En estas citas vemos que Dios siempre quiere dar altitud a sus hijos y seguidores si hacemos lo que nos dice. En esta cita habla del flojo, siempre deseando y criticando a los demás, envidiándolos siempre, pero los flojos no tendrán nada, y cuando lo llegan a tener, lo pierden pronto. Pero siempre encontraremos altitud con bendición si verdaderamente aplicamos el manual de Dios. Este es el final de tener y aplicar una buena actitud a todo lo que hacemos. Asimismo, desarrollar nuestras aptitudes de la mejor manera siempre dará como resultado altitud que viene del Señor.